Hola, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. Tal vez nos escuche ahí. Ya. Hola, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver sobre lo que refiere a la unidad de potencia eléctrica. Bueno, ¿a qué vamos específicamente? Ya hemos visto anteriormente los instrumentos que se van a abordar a lo largo de la asignatura y también analizamos sobre las características de estos instrumentos como exactitud, error, alcance, linealidad. Bueno, ahora vamos a entrar a ver ciertos instrumentos. Antes de empezar lo que es temperatura, caudal, este tipo de instrumentos, vamos a ver lo que refiere a instrumentos de medición eléctrica, por eso el tema de potencia eléctrica. Veamos un poco sobre esto. Aquí, por ejemplo, tenemos en la presente lámina una gran cantidad de instrumentos de todo tipo, ojo, de todo tipo, de toda área. En electricidad tenemos, por ejemplo, multímetros, pinzas amperométricas, megámetros, telurímetros, tester, entre otros. En lo que refiere a medición de temperatura, que será la siguiente unidad, tenemos lo que es temperatura, humedad, presión, termómetros, pirómetros, los que ahora pues en la actualidad nos están utilizando en gran cantidad debido a la pandemia, pues porque estos tienen la particularidad de que pueden medir la temperatura sin estar en contacto con el objeto. Ojo, eso no quiere decir que no esté próximo al objeto, que debe estar cerca, pero no es necesario el contacto con el mismo. Y bueno, así también hay otros como para medir la velocidad del aire, seguridad y higiene industrial, instrumentación analítica, mantenimiento y control de calidad, entre otros. Básicamente todos ellos tienen como prioridad medir la variable del medio a controlar. Eso es importante, ¿ya? Y bueno, pues vamos a ver sobre los instrumentos de medida eléctrica. ¿De qué se trata? Bien, primeramente podemos hablar sobre una historia muy interesante. En primer lugar, la necesidad de estandarización de unidades y medidas es lo que primero se hizo, ¿ya? O sea, se estandarizaron a nivel internacional las medidas eléctricas. Por ejemplo, hubo el caso en que Francia e Inglaterra tenían un problema hace mucho tiempo atrás, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, correcto. Entonces, o el XIX, no veo bien. Entonces, ¿cuál era el problema? Es que la fábrica francesa se encargaba de fabricar los cañones para los barcos de guerra y en cambio la inglesa de las armas, de las municiones. Pero el problema era que como no existía un sistema estandarizado de unidades y medidas, la dimensión de la bala, por decir así, del cañón, no encajaba con el cañón. Es decir, que la munición no era para ese cañón. Entonces, pues había un gran problema. Si hubiese existido un sistema de medidas en ambos países, esos problemas se hubiesen minimizado porque se hubiesen entendido claramente a qué se referían, qué sé yo, con milímetros, con metros, centímetros, entre otras unidades más. Hasta que, bueno, para evitar estas situaciones, se logró en un tiempo dado adoptar el Sistema Métrico Internacional, MKS o GEORGI, cuyas unidades fundamentales pues son el metro, el kilogramo, el segundo, y es lo que actualmente nosotros nos manejamos. Deben entender que esto no siempre hubo, no es que toda la vida hubiera una unidad, no. Antiguamente, por ejemplo, el pie era el pie del rey, no están las medidas, o el pulgar, pulgadas también. Entonces, hasta que se estandarizaron estos modelos, pues, para que a nivel internacional se pueda entender a qué se refería con las medidas, ¿no? Porque medir es cuantificar cuántas veces una unidad estándar, ojo, está incluida en una magnitud. Pues ahí tus problemas se terminaron. Ahora bien, refiriéndonos específicamente a lo que es la magnitud eléctrica, existen dos campos importantes para medir o captar estas variables. Las variables de un medio pueden ser variables analógicas, que se llaman analógicos porque varían con el tiempo, o pueden ser señales digitales, donde las mismas su nombre se debe a que son señales por estado. Por ejemplo, si es alto o bajo, o los potenciómetros de multiposiciones están en la posición 1, 2, 3, 4, pero no está variando constantemente. Son estados fijos, puntuales. A eso nos referimos con señales digitales y analógicas, a las cuales se puede medir. Ahora bien, para medir estas señales en la parte eléctrica, que es el tema en el que estamos abordando, tenemos varios puntos que analizar. Uno de ellos corresponde al tipo de corriente eléctrica, al tipo de magnitud eléctrica, a la forma de presentar la medida eléctrica y al tipo de aplicación. Bien, en la foto de aquí podemos ver un instrumento analógico que tiene una aguja y pues se utiliza para medir la señal que capta
de la señal variable del medio a controlar que capta este instrumento, y por eso la refleja su variación en un sentido analógico en esta línea graduada que presenta, ¿ya? Ahora bien, este es analógico porque no presenta un dato real como un display que lo vemos actualmente, sino que la aguja va a variar en función de la proporcionalidad de la señal que capta, ¿ya? Ahora, esta corriente eléctrica puede ser, este tipo de corriente eléctrica que está captando en este instrumento puede ser de corriente continua, y para ello, si es de este tipo, los instrumentos deben tener definido la polaridad positiva y negativa para que al medir pues dé un valor correcto. O también puede ser alterna, donde no importa cómo se conecte la polaridad, o pueden ser continua y alterna, que hay instrumentos donde automáticamente pues lo colocan, es decir, lo miden y dan el valor real, ¿ya? Y desvía la aguja en el sentido correcto. Ahora bien, tenemos lo que es el tipo de magnitud eléctrica. ¿Cuáles son estas magnitudes muy conocidas, pero que igual vamos a reforzar? Tenemos lo que es la tensión eléctrica, que es el voltaje, la intensidad eléctrica, la corriente, la resistencia eléctrica, la resistencia, la potencia activa, P, la potencia reactiva, Q, la energía eléctrica, vatios, W, la frecuencia eléctrica, la frecuencia F. La energía se refiere al trabajo que realiza, ¿no? Y el desfase eléctrico. Ahora bien, la tensión eléctrica se mide ¿con qué aparato de medida? Con un voltímetro. La intensidad eléctrica, por su parte, con un amperímetro. La resistencia eléctrica con un ohmmetro. La potencia activa, ojo, el batímetro, o el vatio que le suelen decir la unidad. La potencia reactiva, el varímetro. La energía eléctrica es el contador de energía eléctrica, por cuánta energía se consume en tanto tiempo, ¿ya? La frecuencia, el frecuencímetro. El desfase eléctrico se mide con el fasímetro, ¿ya? Estos son algunos aparatos específicos, pero también existen los polímetros o multímetros, que son los muy conocidos, o también las pinzas amperométricas o tenazas, o también le solemos llamar aquí en Ecuador al menos amperímetro de gancho, ¿ya? Que es realmente uno muy utilizado, puesto que no es necesario separar al conductor para medir la intensidad de corriente, sino que a través del campo magnético que ésta genera al paso por el conductor, logra captar y tomar el resultado y proporcionarlo al técnico o usuario que está leyendo. Bueno, estas son algunas de las magnitudes que vamos a ir analizando en esta unidad, y bueno, tenemos también la forma de presentar. Habíamos analizado en otras clases que existen varios tipos de instrumentos, y entre ellos son los instrumentos indicadores, registradores y los contadores. También hay otros más, por ejemplo los ciegos, ¿ya? Pero bueno, los indicadores son aquellos que efectivamente le proporcionan al usuario una lectura sobre lo que está captando el instrumento en ese momento, sobre la señal que está captando el instrumento. El registrador es no solamente que la presenta, sino casi también la registra para luego poder ser utilizada esta información, qué sé yo, como un conteo estadístico o algún estudio más profundo de lo que se esté realizando. El aparato contador pues es el famoso que se lo utiliza pues para medir la cantidad de energía que se está consumiendo, en este caso los famosos medidores que se utilizan en una vivienda por mes, por ejemplo, ¿ya? También tenemos los tipos de aplicaciones. ¿Cómo se puede utilizar estos instrumentos? Existen instrumentos de aparatos de cuadro, ¿ya? Que se utilizan para el control de una magnitud y se montan en una posición fija determinada y no requieren ser de una elevada precisión. O sea, son aparatos de cuadro, son aparatos que se colocan en los tableros eléctricos principales y que ahí pues van a estar fijos y van a estar midiendo instantáneamente o en tiempo real el valor de la variable en el proceso a controlar que se quiere medir. Los aparatos portátiles, por su parte, son aquellos que yo puedo, como su nombre lo indica, transportarlos de un punto a otro, y pues estos son muy asequibles, muy utilizados en la actualidad, porque siempre se realizan trabajos y en cada trabajo pues se debe realizar antes que nada una medición de los parámetros eléctricos, por ejemplo el multímetro, ese es el perímetro de gancho que se lleva por todas partes. Los aparatos de laboratorio ya son equipos un poco más sofisticados y por ende, por el mismo nombre o por el mismo hecho de ser de laboratorio, son mucho más delicados, y con ellos se los deja en un laboratorio y se los utiliza más para hacer estudios científicos que para hacer mediciones laborales, porque obviamente se estropearían y se dañan, ¿ya? Este es un cuadro de actividades pues, que vamos a realizar en clase. Una parte ya la hemos visto anteriormente un poco para que pues vayan empezando a revisar.
Anteriormente habíamos hablado un poco sobre esto y en esta parte pues ya realizan la actividad donde básicamente investigan un equipo